Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alfonso Díaz Valadez. Soy alumno del TEC Milenio y esta es mi evidencia número uno. Mi maestra es Ana Julia Cabrera Rubio y la materia se llama Derecho Procesal Laboral. En la parte uno me pide que investigue diversos autores, por lo menos tres, que hablen sobre los principios que rigen los procedimientos laborales. Yo investigué a Rafael Tenazul, a Hugo Itario Morales y a Álvaro García Márquez, donde nos mencionan que el primer principio es la publicidad, la cual se fundamenta en el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes nos participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Desde luego que en los procesos orales, donde este principio puede alcanzar su máxima efectividad, el autor nos manifiesta que los ciudadanos pueden presentar las diligencias o audiencias que se presenten en el proceso. Otro principio es el de la gratuidad. Se fundamenta en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo. Este principio de rango constitucional garantiza el derecho que toda persona tiene de acceder a los órganos de administración de justicia laboral, destacándose en la ley de la garantía de la gratuidad de justicia del trabajo. El autor aquí lo describe como una implementación de la ley que tiene que ser gratuita. Otro principio es el de inmediatez en materia laboral. Ha estado refiriéndose siempre a la potestad sancionadora o disciplinaria del empleador, impulsándolo a actuar rápido e inmediatamente frente a la comisión de una falta o una infracción por parte del trabajador. El autor define como la atención a las personas para recibir alegatos, todos para hacerse de forma inmediata. Otro principio de oralidad se fundamenta en el artículo 713 de la Ley Federal del Trabajo. Consiste en que los actos procesales se realizan a viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas o estrictamente indispensables. Aquí el autor se refiere a las pretensiones de manera verbal. El otro principio es el de dispositivo. Son las partes quienes delimitan o concretan el ámbito de la controversia sobre el que se debe resolver los órganos judiciales. Aquí el autor plantea el impulso de procedimiento por parte de las partes para que el Poder Jurisdiccional intervenga. Otro principio es el de la economía, como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso, con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. El autor define que se de la tramitación siempre del proceso limitado, pruebas y gastos honorarios. El otro es el principio de la sencillez. Se fundamenta en el artículo 687 de la Ley Federal del Trabajo. Por la naturaleza del proceso laboral, está presente en materia en cuanto no exijamos las formalidades excesivas e innecesarias de los actos, salvo actos expresos formales, a los que la ley se les exige ciertas formas o técnicas esenciales, como garantía de los derechos. Aquí el autor define que consiste en la mayoría de los trabajadores que carecen de conocimientos jurídicos, los cuales los ponen en desventaja con los trabajadores. Otro principio es el de la concentración. Este se fundamenta en los artículos 761 y 762 de la Ley Federal del Trabajo. Exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, a ser posibles en un solo acto, y que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. Aquí el autor define como brevedad la tramitación de los procesos. En el último principio se habla de suplencia. Es una situación procesal que se justifica por la necesidad de equilibrar el proceso, especialmente cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad históricamente desventajados. El autor menciona que cuando la demanda es incompleta, la Junta al momento de administrarla subasta las omisiones. Esto es lo que nos escriben estos tres autores de los 8 principios que yo encontré. En el segundo parte de la evidencia nos menciona que respondamos lo siguiente.
¿Cómo se establece la competencia? Ah, yo chequé primero que nada que se establece de manera laboral, que es necesario definirla como una subdivisión de la jurisdicción en materia laboral es la distribución de la jurisdicción. Por lo tanto, la competencia en materia laboral se establece como competencia territorial. Ese término se define a la autoridad competente de un país, que no puede abarcar todo el Estado a nivel nacional. Por lo tanto, se designan autoridades federales. Este esta terminología se fundamenta en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo y nos menciona la competencia por razón del territorio. ¿Cómo se establece la jurisdicción? Yo le puse que se establece por competencia federal, ya que únicamente los asuntos laborales son los que de las ramas industriales y las empresas se establecen en los artículos 123 en la fracción 31, el apartado. Son consideradas como la competencia federal, es decir, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta junta tiene a cargo el conflicto de trabajadores y patrones que conforma un presidente y por representantes gubernamentales y trabajadores. Otra pregunta es que ¿qué autoridad se encarga de administrar la justicia? Las autoridades que se encargan son las que están facultadas para la impartición de justicia en materia de lo laboral. Son primeramente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local. Ahora menciona en otro punto que establece con tus propias palabras una definición de proceso y procedimiento, así como su diferencia. Bueno, yo definí proceso después de haber visto varias terminologías como es el conjunto de procedimientos o un conjunto de trámites, actos y formas y maneras de activar en sí el proceso. Engloba todos los procedimientos dentro de él. El procedimiento pues son trámites, formas, maneras cronológicas que completan al proceso. Sus diferencias es que el procedimiento son desarrollo de los trámites y actos jurídicos que se realizan para darle cuerpo a todo el proceso. En el tercer punto viene que, ahora bien, investiga los diversos tipos de procedimientos en materia laboral. Igual, en por lo menos 3 autores diferentes, contestando lo siguiente. Ahí yo investigué 3 procedimientos. El ordinario, lo cita la autora Claudia Elizabeth Ramírez Juárez. Y aquí viene una pregunta. ¿En qué casos se utiliza? Bueno, este procedimiento ordinario se utiliza en procedimientos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué características tiene? Bueno, pues para nuestra autora la principal característica más utilizada es la resolución de conflictos citados también por Ernesto Wen, ¿verdad? Otro autor, el cual nos menciona que el procedimiento ordinario, su principal característica es general, el cual nos dice conflictos que deben ventilarse en un juicio ordinario. Este, este procedimiento se divide en 2 etapas. ¿Cuáles son esas 2 etapas? Bueno, estos autores nos piden que son la en conciliación, que es la etapa de demanda, y excepciones, y en ofrecimiento de pruebas. ¿Quiénes intervienen? Pues intervienen la parte activa, que es la parte demandada, que es una parte pasiva. Y en la etapa de conciliación interviene una tercera persona, que es una neutral, la cual llega a un acuerdo. Otro procedimiento que investigué es el de huelga. ¿En qué casos se utiliza? Se utiliza para reivindicar la calidad humana de los agremiados, reedificando sus derechos a través de mutaciones de las estructuras económicas. ¿Qué características tiene? Sus principales características es la inactividad laboral como un hecho social encuadrado en una figura jurídica. Otra es que la huelga se puede realizar por grupo de trabajadores. Esta en cuántas etapas se divide en 5. ¿Cuáles son? Es la gestación, la prehuelga, la conciliación, la suspensión de labores y la clasificación de la huelga. ¿Quiénes intervienen? Son el gremio de trabajadores, el patrón y una tercera persona neutral en esta etapa de conciliación y la autoridad de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Otro procedimiento es el de especial laboral, y este lo tomé del autor Eduardo Venegas López. ¿En qué caso se utiliza?
Se utiliza para resolver conflictos laborales en brevedad de tiempo de manera ágil para las partes, con la finalidad de diferenciar el procedimientos largos y tediosos. Se fundamenta en el artículo 892, que nos dice que la Constitución en este capítulo dejan la tramitación en los capítulos que susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5, fracción 3, 28, fracción 3, y en el 151 y en el 153. ¿Qué características tiene este procedimiento? Este procedimiento en materia laboral para la resolución de los conflictos tiene que ser breve, en un tiempo rápido de resolución y muy ágil. ¿En cuántas etapas se divide? Bueno, este procedimiento se divide en una fase y dos etapas. ¿Cuáles son dichas etapas? Bueno, la primera etapa se divide en la que es la presentación de la demanda, la autorrecepción del trámite y ordenar notificaciones de ley y correr traslado, además de que ese da el emplazamiento al demandado. En la segunda etapa interviene la celebración de la audiencia, la conciliación, la demanda, las excepciones de prueba, el alegato y la resolución, perdón. ¿Quiénes intervienen? La parte demandante, la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esos son los tres procedimientos que yo investigué. Ya en la parte 2 me pide que realice este video donde explique punto 1 y punto 2 y 3 de la parte 1 y me pide una conclusión, la cual esta es mi conclusión. En este tema conocí diferentes procesos del derecho laboral y procedimientos, los cuales hacen que sea más robusto el proceso laboral, además de que me ayudan a tener un amplio panorama sobre estas cuestiones y saber qué métodos aplicar para los diferentes casos sobre estas cuestiones y saber señalar y no generar controversia. También entiendo que me puedo apoyar en conciliación y arbitraje, que son especialistas en este tema, aunque no intervengan en todos los casos. Además de que conforme a lo aprendido, pude trabajar o intentar entender que cuando ya sea un abogado, podemos ayudar reconociendo a sindicatos o empresas cómo se debe de fomentar este derecho laboral. Bueno, este es mi video y espero quede claro los temas. Muchas gracias.